5 de la mañana de este día, lunes 11 de agosto de 2025. Comenzamos inmediatamente el panel de conversación en esta primera edición de Radio Análisis. Y estoy aquí en el estudio con dos tremendos invitados, amigos de la casa además. Don Cristian Pertusé, magíster en Ciencia Política y también consejero del INEDH. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Montserrat. Buenos días. Y con el diputado por la región metropolitana, integrante del Partido Socialista, Daniel Melo. Diputado, buenos días. Sí, buen día, Montserrat, Cristian. Hola, y Daniel. A todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Bien, bueno, harto tema que comentar esta semana, que como decía el diputado Brito, quien estaba antes de este bloque, es crucial para la definición parlamentaria que se tiene que zanjar este fin de semana. Los partidos oficialistas se han estado reuniendo sagradamente todos los días con la democracia cristiana para llegar a un acuerdo de lista única, que es el escenario ideal, pero no está descartada las dos listas. El viernes pasado aquí José Toro, que es integrante de la mesa, el secretario general del PPD, decía que él estaba poco optimista. Decía, estoy menos optimista que antes respecto de llegar a una lista única, y él atribuía el tema de los partidos más pequeños, la Federación Regionalista Verde, ¿no? Entre otros. ¿Cómo está eso, Daniel Melo, que, bueno, integrante del oficialismo? Y también aprovecho de preguntar algo que decía el diputado Brito. Decía, increpaba directamente al Partido Socialista. Decía, el Partido Socialista no puede esperar quedarse con todo. Hablaba de la región de Valparaíso, la del Maule, mencionaba la pretensión del senador Insulza de ir por la quinta, y ahí le tiraba un palo al PS. A ver, yo creo que lo más importante en el momento que estamos es el sentido de la unidad política, la unidad electoral, para enfrentar al adversario real, que está en la extrema derecha. Y en ese esfuerzo, todos los partidos del oficialismo, más la democracia cristiana y otras agrupaciones políticas están haciendo efectivamente un esfuerzo por construir una lista que implique poder poner un muro de contención al avance de la extrema derecha en nuestro país. Y eso implica, entre otras cosas, que cada partido razonablemente pueda también ir cediendo para contribuir a ese esfuerzo, ¿ya? Ahora, es muy distinto, porque una de las primeras consideraciones en el marco del diálogo político que permite poder avanzar en las listas, es muy distinto a decir, mire, yo tengo senador en la región del Maule, como es la senadora y presidenta del Partido Socialista, o también senador, en este caso, de la región de Valparaíso, y los partidos, entiendo que el que tiene mantiene. Entonces los partidos en el fondo disponen de esos espacios para poder contribuir, ¿no es cierto?, al marco de la unidad y poder competir en igualdad de condiciones con el resto de los partidos, ¿ya? Entonces, bueno, la verdad es que yo entiendo que la posición del diputado Brito tiene que ver más que nada con una aspiración personal. Él quiere ser senador por la quinta región. De ser candidato a senador, pero eso tiene que resolverlo no con el Partido Socialista. Él tiene que resolver esto en el marco de las propias definiciones del Frente Amplio, que yo la verdad no voy a emitir opinión porque eso es parte de ese conglomerado político que debe también hacer su propia contribución a la necesaria unidad de propósitos nuestros. Mire, en materia presidencial, si tenemos una candidatura única, como Yanet Jara, surgía a partir de una primaria que realizamos en el mes de abril de este año. Pero además, el proceso de construcción que estamos actualmente del propio programa de gobierno, de manera común, bueno, ¿qué es lo que nos falta, pues? Nos falta avanzar en materia parlamentaria, porque lo que está en juego es muy grande, ¿ya? Y creo que si vamos a tener un nuevo gobierno progresista, implica poder también poner de parte nuestra para poder tener una mayoría que implique poder avanzar, ¿no es cierto?, en las reformas y en materia de cambio y transformaciones que Chile requiere, ¿ya? Y también, porque lo hemos visto actualmente, el avance de la derecha y la extrema derecha, con esas posiciones sobre ideologizadas que le hacen mal al país, también necesitan tener una mayoría contundente en el Parlamento que las enfrente
y que sea un dique de contención al retroceso de políticas tan importantes en materia de género, en materia de diversidad, en consolidación de los derechos laborales. Cristian, bueno, mirándolo también desde la vereda del frente, el viernes se inscribe este pacto de los republicanos, libertarios, socialcristianos. Y yo escuchaba más temprano que es posible que amarillos también vayan solos, no vayan con Chile Vamos, los que dejaría a ese conglomerado en una posición difícil, ¿no? Y con demócratas ahí también tambaleando ese acuerdo. Ellos tienen sus propios problemas con lo de la situación del diputado Calisto, en fin. ¿Cómo ves eso, el escenario en Chile Vamos en términos parlamentarios, que no es menor por lo que menciona también el diputado? A ver, en primer lugar creo que desde el punto de vista va a haber a lo menos dos listas por el lado de la centro-derecha, claramente, digamos, que va a ser la de el pacto de republicanos, socialcristianos y nacional libertario. A lo mejor, y están viendo ahí si hay algunos pactos de omisión en algunas partes, que son los distritos más chicos, en realidad, o las regiones más chicas, y una lista de, a lo menos, de Chile Vamos, hasta donde uno conoce y lo que ha visto por la prensa, existen negociaciones con amarillos y con demócratas para llevar una sola lista. Creo que es más conveniente en este caso, tanto a amarillos como a demócratas, hacer una lista con Chile Vamos. Puede convenirles más. Ahí siempre hay un punto, digamos, en los sistemas proporcionales siempre hay un punto que es complejo, esto de una lista. Una lista no necesariamente asegura la mayoría, porque depende cuánta cantidad de votos acceda cada uno y la cifra repartidora. No me voy a ir a la parte técnica. Muchas veces, dado que los porcentajes bajan y por la cantidad de listas, la distribución de votos, esto es un ejercicio matemático, digamos esto, porque aquí mucha gente cree que vota por una persona y sale la mayoría. No, nosotros tenemos un voto de lista y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no votamos por personas. Nosotros tenemos un voto de lista con preferencia individual, que es distinto. La primera dividida es el voto de lista. Entonces puede ser, por los porcentajes, la distribución, que una lista pequeña saque candidatos efectivamente que podría perderlos, ¿ya?, dentro de una lista más grande. Pero es una cuestión dependiendo mucho de los candidatos también. O sea, hay un efecto de los candidatos y el peso que tiene cada candidato. Yo creo que estamos en un momento de justamente la semana de las definiciones finales. Creo que hay un esfuerzo y vamos a tener, y hay que ver también cuál va a ser la lista del PDG. Tenemos por ahí una lista potencial, y bueno, las candidaturas independientes, que siempre son que pueden ser sobre todo en ciertas zonas, sobre todo estoy pensando en regiones o distritos pequeños, que pueden ser distorsionadoras en términos de quién pueda, inclusive en regiones grandes. Pensemos en la senadora Campillay, recordemos que fue como independiente, ya no fue en ninguna lista y salió electa en la región metropolitana. Con una votación altísima. Efectivamente. Entonces tiene que ver mucho cómo se van concentrando las votaciones, quiénes son los candidatos. No está clavada la rueda de la fortuna con una sola lista o con dos listas. Eso tiene efecto. Y yo creo que le pasa un poquitito lo mismo que está pasando en el lado del oficialismo, ¿cierto? Lo que hablaba Daniel, porque la lista, hay muchas pretensiones, y pese a que nosotros tenemos una anomalía en nuestro sistema electoral, que llevamos más candidatos que los cupos a llenar, que inclusive es vulneratorio de los derechos de elección de las personas, es una cosa súper sintomática. Pero más allá de eso, yo creo que es súper complejo también porque hay una cantidad, el fraccionamiento de los partidos políticos, ¿cierto?, que experimenta nuestro país, lleva a que se tensione mucho esta conformación de listas unitarias, y hay que ver qué es lo que ocurre, porque hay intereses particulares y obviamente unos piensan que les puede convenir más en una lista o estar fuera de la lista, y ahí una cuestión que va a ser sumamente determinante en esta última semana. Va a ser súper tensional esta última semana para todos los partidos políticos, para todos los candidatos que están, cómo van ahí, quiénes van a ser sus compañeros de lista, porque también hay efectos ahí, digamos, y hay quién va a ser mi compañero de lista, cómo se reconfigura el escenario a partir del día 18, que van a estar inscritas las candidaturas y que ya vamos a tener, después de obviamente que las apruebe el CERVEL, vamos a saber bien cómo quedan conformadas.
Sí, te pregunto, Daniel, por el tema en la derecha o en las derechas, pero te agrego también el tema que es un tema que se podría incluso abordar de manera separada, pero las candidaturas. Mencionaba el diputado Brito, por ejemplo, la posibilidad de incluir a Elisa Loncón. Se habla La también que de Araucanía. la Federación Regionalista Verde a figuras como Fulvio Rossi y otros, ¿no? Que claro, no tienen procesos judiciales, como sí los tiene Daniel Jadwe, por ejemplo, que es otro tema, pero que han sido cuestionados en su momento por distintas razones. El caso de Elisa Loncón es una cuestión más simbólica, ¿no? Que ella representa el primer proceso constitucional que fue fracasado, ¿no? Para la izquierda. Y en la derecha, que esto también lo comentamos la semana pasada, RN con candidaturas también bien dudosas, ¿no? Marlene Olivarí, entre otros, que ya de hecho aseguraron que iban a competir. ¿Cómo analizas eso desde el punto de vista que tú lo padeces, no solamente en esta administración, que probablemente es la más compleja, también estuviste en la del 2014, ¿no? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la calidad de los parlamentarios? Porque claro, un partido puede decir, este candidato tiene altas posibilidades de salir electo, tiene un grado alto de conocimiento, pero la responsabilidad de los partidos para elegir a candidatos que estén alineados, primero, políticamente con los partidos, y segundo, que puedan dar un debate serio en el Congreso, que ya vemos lo complejo que es tener parlamentarios que muchas veces no se toman muy en serio su labor, para decirlo de manera suave. A ver, yo creo que tenemos el sistema político tiene la urgencia de ir elevando la calidad de la democracia, ¿ya? Y bueno, son las elecciones a través del voto popular quienes definen quiénes van a representar a la ciudadanía en el próximo periodo legislativo, ¿ya? Ahora, claro, uno puede generar una comparación que suena a ratos medio odiosa en términos de qué parlamento era mejor. A mí me tocó estar con un parlamento con el sistema binominal. Voté a favor de terminar con el sistema binominal y tener un sistema proporcional corregido como el que tenemos hoy día, sobre la base del principio de que en un sistema proporcional la diversidad del país se expresa de manera mucho más correcta, ¿no es cierto? A propósito de la exclusión que se vivía hasta ese momento y lo difícil y complejo que era, por ejemplo, que partidos como el Partido Comunista en su momento se incorporaran de lleno a la vida pública, ¿ya? O el Partido Humanista u otros que en su momento estaban excluidos por esta lógica que establecía el binominal de grandes coaliciones y que no permitía que las fuerzas minoritarias se pudieran expresar en el Parlamento, ¿ya? Resuelta esa consideración, creo que los partidos hoy día tienen la tremenda responsabilidad de poner al aire los mejores candidatos y candidatas. Pero no nos olvidemos que es la ciudadanía la que define quién quiere que los represente en el Parlamento, ¿ya? Ahora, la calidad de la democracia también uno la puede medir en términos de qué cosas vamos a representar, qué proyectos, ¿ya? Y creo que en ese sentido esta elección parlamentaria es bien estratégica, entre otras cosas, y presidencial, porque va a estar en juego proyectos de sociedad muy disímiles, ¿ya? Muy distintos. Por una parte, aquel proyecto que representa el mundo de Kass, Kaiser, y también Evelyn Matei, la verdad, ¿ya? Con un mundo muy conservador que busca retroceder derechos para sectores que históricamente han sido excluidos, ¿no es cierto? Como es el caso del avance del derecho de las mujeres, ¿no es cierto? El avance de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, un rol mucho más activo del Estado en materia del desarrollo económico y de la garantización de derechos sociales, el tema de las diversidades. Uno lo ve hoy día, por ejemplo, en el debate de la ley que mejora y moderniza la ley Zamudio. O sea, hay sectores del país que están en contra de mejorar aquello. Y que eso es un principio básico desde el punto de vista de garantizar una sociedad que no discrimine y que garantice determinados derechos, ¿ya? Entonces, o la negación propia del cambio climático, por ejemplo, que son consideraciones que yo espero que la ciudadanía tenga la capacidad de poder ver y poder definir, ¿ya? Y a contraparte, el mundo progresista, que tiene la necesidad además de contribuir con un programa de gobierno
que implique, ¿no es cierto?, poder avanzar en la profundización de determinados derechos para las personas. Ya, pero Elisa Loncón, ¿a ti te parece un buen nombre, por sí, ejemplo? Yo no tengo ningún problema con Elisa Loncón. Creo que la verdad ella representa un mundo que así como actualmente la diputada Emilia Nullado, en el caso nuestro como bancada representa, o Erika Ñanco, ¿no es cierto?, sí. En el caso del Frente Amplio, no veo cuál es el problema con Elisa Loncón. Fulvio Rossi, tu expresidente de Fulvio, partido. A quien conozco, mire, la verdad que sí, yo la vez pasada quedó afuera por muy poco, la verdad, ¿ya? Y si hay un partido que lo quiere llevar de candidato, él es independiente hace mucho tiempo ya que renunció al partido, ¿ya? Uno puede estar o no de acuerdo con sus posiciones, la vez pasada respaldo el rechazo, la verdad, pero bueno, el Frente Regionalista Verde tendrá que ver a quién quiere él llevar de candidato, ¿ya? O candidata, ¿ya? Pero la verdad es que yo no soy nadie aquí para poder decir, mire, este sí, este no, ¿ya? Cada partido debe llevar a la y los mejores, ¿ya? Y que representen además sus ideas y principios y proyectos, porque también se trata de esto, ¿ya? Claro. ¿No? Y el gran problema que tenemos hoy día de algunos partidos y movimientos es que esto pareciera una suerte de pesca también de arrastre, o sea, tira una red y todo lo que saque, y lo veo, si es bueno o malo, más o menos, y lo llevo de candidato a candidata. Ya creo que eso es un problema, ¿ya? Ahora, Fulvio ha sido diputado, ha sido senador, es una persona que toda su vida fue dirigente estudiantil en su momento, ha tenido una vocación por el servicio público, ¿ya? Pero eso es una decisión del personal y de ese partido en particular si lo quiere uno llevar de candidato. Claro, y uno se pregunta, Cristian, si es que Fulvio Rossi y Alejandro Navarro, que serían las cartas de la Federación Regionalista, están alineados con los principios y valores de ese partido, así como Marlene Olivarí y Pablo Herrera en el caso de Renovación Nacional, ¿no? O sea, parte por ahí, digamos, más allá de los cuestionamientos o no que puedan haber. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es un tema que hemos discutido harto acá en la radio, Montserrat, de hace harto tiempo, al menos desde mi parte. Yo creo que el sistema político chileno no se ha sentado y los actores políticos desde el Congreso hasta inclusive la academia, no hemos pensado más allá de algunas yo diría, ciertas políticas o ciertos proyectos que hay, por ejemplo, para poner un umbral para la entrada al Congreso, pero no hemos pensado nuestro sistema político en términos de cómo y quiénes están ingresando al Congreso, por ejemplo. Nosotros, más que buscar, y tú lo planteabas al inicio, muchas veces más que buscar buenos legisladores que de alguna manera proyecten los ideales de los partidos políticos, buscamos buenos captadores de votos, ¿ya? Que de alguna manera se sientan identificados o les den los cupos. Y eso, fíjense que pasa inclusive desde el binominal, ¿ya? Ahora, porque el binominal, no entrar en un debate con Daniela ahora, es un sistema proporcional, solamente que el problema era que tenía, igual que el ahora, un sistema con magnitud 2, digamos, elegía 2 diputados por distrito, pero el mismo sistema que tenemos ahora, solo que vamos entre 3 y 8, ¿cierto? En diputados y entre 2, que mantenemos algunas regiones binominales que eligen 2 candidatos, pero con el sistema proporcional, para decir que es el mismo. Pero no, técnicamente es el mismo, es un don con magnitud 2. Técnicamente, Daniel, es el mismo, idéntico. Pero no quiero entrar al debate de eso, si yo creo que había que tener una reforma, había que aumentar, no se podían tener todos los distritos con magnitud 2, había ahí una que tenía que ver con la igualdad de votos, una serie de cosas. Pero el problema de nuestro sistema político es que buscamos buenos captadores de votos, por lo que yo decía anteriormente, porque nosotros tenemos un sistema de lista con preferencia individual, entonces quien capta más votos permite, ¿cierto?, que la lista del partido pueda integrar más personas. Entonces buscamos buenos captadores de votos más que los programas y los proyectos. Y si se fijan ustedes, desde la elección, si mal no recuerdo, desde la primera elección paralela con la elección del Congreso de Michelle Bachelet, los candidatos empezaron a esconder, ¿cierto? 2006, claro. Empezaron a esconder sus partidos políticos. ¿Ah? Hoy día vemos a candidatos, sus caras, sus propuestas, la persona en definitiva, y además ha generado, fíjense, un transfugismo dentro, más allá de las leyes también que hemos tratado de
de poner. Hay muchos candidatos que entraron por diferentes listas, para qué decir el PDG, que desapareció como partido al interior del Congreso. Y muchos candidatos, no voy a poner nombre ahora, pero Daniel se lo sabe mejor, que han pasado de un partido a otro, ¿cierto? De un sector inclusive más de, no sé, centro-derecha, extrema-derecha, de centro, PDG, se han ido a la izquierda o a la derecha o al centro. O sea, hay un transfugismo, porque de alguna manera las personas que entran se sienten dueños de sus votos, ¿verdad? Y ahí hay una problemática que no hemos abordado del sistema político, ¿ah? Y esa es una problemática súper fuerte porque nos genera una estabilidad, más allá de la fragmentación de los partidos, pero nos genera una estabilidad que no sabemos, y las mayorías, desde la primera presidencia, desde el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet, fíjense que ahí Marcos Enrique, y se me olvida siempre el... Jorge Arrate también. Varios se fueron de los partidos, renunciaron y terminaron teniendo una mayoría en su minuto, ¿cierto? En la Cámara terminó teniendo minoría. Y es lo que nos pasa, una oposición, y tener además oposiciones en términos generales, genéricos, muy irresponsables en el Congreso. Bien, es muy distinto un sistema binominal a un sistema proporcional como el que tenemos hoy día, ¿ya? O sea, en ese momento, y Cristian lo sabe, había parlamentarios candidatos, que sacaban una altísima votación, pero por producto del sistema binominal no podían incorporarse al Parlamento, y habían parlamentarios lamentablemente con menos votos porque tenía un compañero de lista muy bueno que permitía aquello. Y hoy día también, sí, bien, Daniel, hoy día tienes candidatos que sacan muchos votos. Sin este sistema no tendría la diversidad que existe hoy día, ¿ya? Lo que pasa es que cómo tú abres la democracia y cómo mejoras el sistema político, ¿ya? Ahora, esa es una pregunta. La otra pregunta, que yo en eso estoy de acuerdo contigo, Cristian, es que efectivamente el tema de captación de candidatos para fortalecer las listas, más allá de los proyectos políticos que cada partido o cada coalición representa, bueno, ese es un dilema que tenemos hasta el día de hoy. Y lo tercero es que, a diferencia del segundo periodo de la presidenta Bachelet, con binominal y con si uno podía hacer una diferencia, es el nivel de cambio que ha existido al interior de los parlamentarios en el Congreso. O sea, casi la mitad de la bancada de la democracia cristiana constituyó un partido nuevo que es demócrata, que hoy día está en la centro-derecha, ¿ya? O toda la salida de personeros de la UDI, de Renovación Nacional, que hoy día están al amparo de la extrema derecha con Kaiser, y también en republicano, ¿ya? Entonces, es un problema grande porque la verdad, en el caso de los ex en el caso del Frente Amplio, algunos partidos de izquierda, pero creo que es más complejo en el partido que representa la senadora Rincón, entre otras cosas porque la gente que votó por diputada Joana Pérez, por ejemplo, o Calisto, ya con todos sus problemas que tiene hoy día, ellos votaron en una lista que íbamos juntos, de la centro-izquierda, respaldando la opción de Yana Proboste en su momento presidencial, y terminaron aliados de Evelyn Matei y de la centro-derecha. Entonces, ese es un cambio rotundo y completo, ¿ya? Que yo no lo veía, la verdad, hace mucho tiempo. Sí, hay una reforma que está ahí en discusión y es un tema súper importante. O sea, pareciera ser un debate de políticos, ¿no? Para quizás ojos de la ciudadanía, pero es un tema bien relevante. Mucho, y ojalá se le pueda poner urgencia para que eso avance. Son las 8:59, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta les propongo que hablemos de el momento de la candidatura de Janet Jara. Las semanas pasadas hablamos de Evelyn Matei, de que le costaba encontrar un relato, algunos analistas hablando que ella tenía una brújula perdida, que estaba extraviada, con todo lo que eso implica en términos de aprobación en las encuestas. Pero bueno, Janet Jara también ha tenido una semana difícil, ¿no? La semana pasada, y también se le ve un poco enredada, ¿no? Les propongo que hablemos del momento de Janet Jara a la vuelta de la pausa. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Soy Evelyn Erlich y yo Denise Espinosa, y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. Un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:03, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Cristian Pertusé y el diputado Daniel Melo. Yo les había dejado planteado el tema de Janet Jara, así como hablamos de manera crítica de Evelyn Matei las semanas previas. Janet Jara enfrenta unos días complicados, ¿no? Viendo las tendencias, yo siempre digo esto, las tendencias de las encuestas, no la fotografía de la última Academ, baja 5 puntos Janet Jara y se le ve por lo menos estancada, ¿no? En el 30%, no sube mucho de ahí, no baja sustantivamente, pero no sube. Y hay quienes plantean que debiera haber cambios, desde un vocero más claro, porque hay muchas personas hablando por Janet Jara. La semana pasada, bueno, el mismo Luis Eduardo Escobar a principios, luego vimos a Nicole Cardoch,
Y así sucesivamente. El fin de semana viene una entrevista de la diputada Carol Cariola que dice, bueno, Luis Eduardo Escobar es una persona más de su equipo y su voz no es definitiva. Por lo tanto, la duda es qué es lo que piensa la candidata, qué es lo que piensa hacer, ¿no? Sabemos que hay una elaboración de un programa que está en curso, pero ya transcurrido más de un mes, uno esperaría ciertas definiciones respecto de para dónde va la candidatura de Janet Jara, porque hay algunos que dicen A y otros dicen B, y sería bueno ahí tener alguna definición. El equipo económico le ha costado mucho conformarlo y Luis Eduardo Escobar, que es una persona que yo la posicionaría incluso más a la derecha de Mario Marcel, y tiene posiciones que son claras y conocidas, y él las ha manifestado. Pero si uno le pregunta a alguien del Partido Comunista, como lo hicimos la semana pasada acá con Lautaro Carmona, él decía, bueno, en realidad eso todavía no está resuelto. Hay un tira y afloja que se ve, ¿no? Diputado Melo, ¿cómo lo observas? A ver, como esto es un programa que está en construcción, todo programa en construcción va a tener tensiones, va a tener más o menores énfasis, y acá lo importante es lo que define efectivamente la candidata en su momento, y ella zanje unas determinadas discusiones. Ya creo que eso es una primera cosa, porque ella es la que va a liderar un proceso electoral y un proyecto político que le vamos a ofrecer al país. ¿Ya? Dicho eso, creo que es importante además que este programa tenga como es un proceso, tenga la capacidad de poder interpretar a la diversidad de actores que representa esta candidatura, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Ya? Y aquí nadie debiera pesar más que otro, sino que siempre lo más importante es que el programa esté centrado en las personas y cómo se resuelven los problemas de los chilenos actualmente, en materia de seguridad, en los temas de lista de espera en materia de salud, por ejemplo, en cómo se consolida los cambios en materia educacional, los temas migratorios. Bueno, hay un conjunto de temas que siguen pendientes, lamentablemente, en nuestro país y que tenemos que hacernos cargo en un programa de gobierno que permita, ¿no es cierto?, de manera sostenible en el tiempo, poder llevar adelante. Y eso, la última palabra siempre la tiene la candidata, y en ese sentido, bueno, yo confío en su criterio. Ella ha sido siempre una persona con capacidad de diálogo, con capacidad de poder escuchar y de tomar decisiones cuando ha correspondido. Así lo hizo en materia laboral cuando se estuvo discutiendo con el mundo empresarial y con la CUT, por ejemplo, y otros actores del mundo sindical, las 40 horas. Así lo hizo también para poder avanzar en el caso, por ejemplo, de la reforma tan compleja como fue la reforma de pensiones, y yo confío, la verdad, en los atributos que ella tiene para poder ensarjar estos temas. ¿Ya? Pero aquí lo que no puede ocurrir es que un partido político o determinadas dirigencias asuman vocerías que no les corresponden, y yo tengo la impresión de que ella es la indicada para poder zanjar este tema, y aún hay un margen de tiempo, entre otras cosas, porque los partidos están hoy día en plena discusión en materia parlamentaria. Entonces yo tengo la impresión de que cuando eso ya se despeje, vamos a entrar de lleno a la candidatura presidencial y poder, ¿no es cierto?, tener 2 o 3 ideas, fuerzas que permitan poder avanzar en lo que implica enfrentar a la derecha y la extrema derecha, porque ahí está el adversario real y concreto. No está, la verdad, al interior de nuestro mundo. ¿Ya? Y por cierto, ¿cómo se resuelven los problemas que tiene hoy día actualmente la ciudadanía? Sí, en eso yo creo que debiera estar centrado todo también nuestro esfuerzo y energía, la verdad. ¿Tiene sentido, Cristian, que se resuelva el dilema parlamentario ya esta semana y a partir de la otra podamos tener quizás más definiciones en términos programáticos, ¿no? ¿O tú crees que debiera haber alguna, por lo menos luces de para dónde va a orientar Janet Jara su candidatura? A ver, yo creo que la principal problemática que enfrentó la semana pasada es justamente esto, un poquitito entre lo que planteaba su programa de primaria, ¿cierto?, y la construcción del programa nuevo, que yo creo, ahí voy a diferir de Daniel, con todo el cariño, mi estimado diputado, pero creo que hay de alguna manera dilemas de posturas al interior del conglomerado de gobierno, digamos, y de la candidatura.
Yo creo que se va a resolver con posterioridad a lo que es hoy día. Todos están enfocados en la inscripción de las listas y la inscripción de la... Bueno, Janet Jara ya está inscrita por la primaria, digamos, automáticamente. Pero una vez que se resuelva, obviamente se va a avanzar más en esto. Pero yo creo que van a tener al interior de... Yo escuchaba a Daniel y decía, los adversarios están fuera del... Yo creo que hay dilemas importantes que va a tener que resolver la candidatura. Pero me pasa una cuestión, y yo pensando en el sistema político, ustedes saben que yo soy muy contrario al sistema presidencialista en Chile. Esta idea de que la candidata decide. ¿Qué personalista es? O sea, lo que uno espera, en realidad, es que las propuestas sean de la coalición de gobierno, porque al final, si bien es cierto, tenemos un régimen hiperpresidencialista, Camino particularmente, pero es la coalición la que tiene que resolver un programa, porque si no empezamos a ver ciertos enfrentamientos, inclusive los no apoyos en muchas ocasiones de los propios partidos que sustentan al gobierno en diferentes materias. No voy a empezar a personalizar, me acabo de acordar de algo, pero se empiezan a ver estos conflictos y que no apoyan. Entonces, yo creo que es otra de lo que tenemos que repensar nuestro sistema político en función de cómo hacemos programas de coaliciones de gobierno que se respeten y que tiene que ver con la disciplina de los partidos, con, de alguna manera, una propuesta programática, como bien decía, y yo estoy de acuerdo ahí. Un programa de gobierno es una propuesta, un proyecto político social a la ciudadanía para resolver sus problemas. Pero empezamos a ver cómo empiezan a existir, y eso mismo ha ido generando en Chile, ¿cierto? Este transfugismo del que hablamos, este posicionamiento al final desde los congresistas, los diputados, los senadores, ¿dónde me ubico mejor por esto? ¿Cómo me va a redituar más votos? Porque al final sienten que los votos son para ellos. Y yo creo que ahí tenemos una problemática importante. Hay que ver, porque sin lugar a dudas, sobre ciertas materias, por ejemplo en materia económica, sin lugar a dudas, hay posiciones divergentes entre lo que puede ser el Partido Comunista y quizás el resto, inclusive pongo al Frente Amplio en otra vereda, digamos, en otra parte, en otro lado del río, que tienen una visión más, diría, que acepta ciertas posiciones de libre mercado, ¿cierto? No vamos a entrar en el detalle, pero obviamente... el acuerdo de SQM y Codelco, claro, el Frente Amplio lo apoya, claro, y no así Janet Jara. Y no así Janet Jara. Entonces hay una serie de materias que yo creo que van a ser complejas. Al final se va a tomar una determinación, pero también, siendo cierto, yo creo que es muy poca la gente que vota por los programas de gobierno en Chile. Seamos muy sinceros, que lo leen, que lo revisan. Y es más que todo para poder enfrentarse en los debates y tener una línea de argumentación, ¿cierto? Sí, diputado Daniel Melo, bueno, hay quienes plantean que es evidente que hay dos proyectos políticos dentro de esta amplitud que se busca conseguir de Unidad por Chile. Que si uno revisa los programas de primaria, efectivamente hay diferencias que son bien nítidas y contradicciones entre unas y otras, sobre todo, como decía Cristian, el Frente Amplio y la candidatura de Carolina Toá con la del PC, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si es una alianza o se busca construir una alianza política, constituir una coalición en el futuro, o es más bien una alianza electoral. Y también está la duda de qué hacer si es que Janet Jara sigue estancándose o bajando en las encuestas. La semana pasada hay un artículo en la segunda que lo encontré bien interesante, que citaba a fuentes del Partido Comunista en off, y planteaban que si es que Janet Jara seguía en el 30% o bajando incluso, había que hacer un giro hacia la izquierda, ¿no? Y ahí están como dos tesis en pugna. Lo decía el viernes pasado acá Rodrigo Carmi, que siguiendo las recetas de la exconcertación, él decía progresismo neoliberal, apuntando al PS, al PPD, acá estaba Pepe Toro, y también lo cuestionaba por eso. Si seguía la receta del progresismo neoliberal, Janet Jara estaba perdida, ¿no? Apuntando esta tesis de que había que correrse más hacia las ideas que identifican más a su candidatura de la izquierda, ¿no? A propósito del tema del cobre, en fin. ¿Cómo observas eso y estas dos hipótesis, digamos, en pugna de
hacia dónde debiera girar Janet Jara. A ver, es claro que si extrema sus posiciones hacia la extrema izquierda, no va a encontrar nada, ¿ya? Entonces, y es claro además que para una candidatura que tiene que llegar al 50+1 requiere interpretar a una amplitud mucho mayor de personas en Chile, ya en la sociedad chilena. Eso es claro. Entonces, y eso lo entendimos cuando nos tocó gobernar en la Concertación, también con la nueva mayoría, en un pacto con la democracia cristiana, el Partido Comunista, los socialistas y todo el mundo de la centroizquierda. ¿Ya? Y hoy día... que ahí encabezaba la coalición alguien de centroizquierda. Por cierto, pero mire, Janet Jara hoy es la candidata de la centroizquierda y de la izquierda. Y por lo tanto representa a todo ese mundo. Tuvo un gran triunfo en la primaria. Su programa de gobierno que debe enfrentar ahora la próxima elección presidencial no es el de la primaria. Ella lo dijo muy claro, por eso se está reescribiendo, se está incorporando todas las visiones y miradas por los técnicos, profesionales, consulta a la ciudadanía, y en su momento eso se va a zanjar para tener 2 o 3 ideas, fuerzas, que si tú me preguntas hoy día, o sea, centralidad tiene que ser los temas de seguridad. Es el principal problema, dilema que vive la ciudadanía. ¿Ya? O sea, en mi distrito, en el distrito 13, ¿cómo nos vamos a garantizar paz social a los vecinos y vecinas de la población La Bandera, la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? O la comunidad del Bosque? O sea, esa es la centralidad, porque quienes viven los temas de seguridad son los sectores de menos ingresos y de manera muy, muy compleja, muy urgente. O los temas de salud, por ejemplo. Hospital El Pino, que atiende a la mayoría de su comuna, en la comuna de San Bernardo y la comuna del Bosque, que hoy día pasa por una emergencia sanitaria tremenda, así como ocurre en el Hospital San José, ¿no es cierto?, en el sector norte de Santiago. Entonces, o por ejemplo, la espera que llevamos en materia de déficit de infraestructura hospitalaria, que este gobierno no se hizo cargo, lamentablemente. Tenemos más de 10 años parado la construcción del nuevo hospital de Barros Luco, que atiende más de 1 millón de personas en la región metropolitana, en el sector sur de Santiago. Entonces, es clara cuáles debieran ser los énfasis: seguridad, salud, los temas de desarrollo económico, pero con equilibrio desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Por eso nos opusimos en su momento a los temas de permisos sectoriales, porque desregula el sistema, lamentablemente, ¿ya? Y deja al sector empresarial, del gran empresariado, no al chico, de alguna forma casi con una carta blanca para hacer lo que se quiera en este país. Entonces, tengo la impresión de que en esos temas nosotros, el programa de gobierno de Janet Jara debiera poner los énfasis, ¿ya? Generación de empleo, de calidad, no retroceso de los derechos que hemos ido garantizando a lo largo del tiempo, y es por eso que es tan complejo que una candidatura como José Antonio Kast avance en las encuestas, ¿ya? Y avance en la opinión pública y se vaya comiendo de alguna manera a la centro-derecha, ¿ya? Porque en este país lo que se trastoca son los mínimos civilizatorios. O sea, que hoy día se ponga en cuestión, por ejemplo, la existencia del Ministerio de la Mujer por determinadas candidaturas, o el aborto terapéutico en 3 causales, me parece de una complejidad enorme, ¿ya? Sí, ahí José Antonio Kast igual ha ido retrocediendo en algunas de sus ideas más extremas. Porque ha cerrado la boca, porque él ha tomado una decisión estratégica, incluso táctica, ¿ya? Pero, ¿cuál José Antonio Kast es el que va a gobernar? ¿El que se queda callado para las encuestas y para parecer moderado frente a Johannes Kaiser? ¿O va a gobernar el José Antonio Kast, que cuando se le interpela, lo primero que hace de manera disruptiva es ponerse a pelear con una presentadora en un programa de debate e imponer sus términos, gritando? Ese es el José Antonio Kast, ¿no? Entonces, creo que esa es la peligrosidad del momento político que estamos viviendo. Por eso yo creo que es tan necesario que la centroizquierda se ponga de acuerdo en un programa común que le hable a la ciudadanía en los temas urgentes que están pendientes en este país, ¿ya? Y que la lista parlamentaria acompañe ese proceso. Por eso es tan importante que esa lista parlamentaria también tenga una amplitud suficiente, ¿ya? Para que represente de manera efectiva en el Congreso Nacional estas ideas y estos proyectos. Van a haber tensiones, porque en todo proceso hay tensiones. En la derecha, la verdad que están a la batalla al cómo, ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para una primaria común, menos lo van a hacer por una lista parlamentaria.
ya que hoy día es clara que van a ir en 2 listas, ¿no? Sí, Cristian, bueno, pasando al tema de la derecha y esta alza sostenida de José Antonio Kast, ¿a qué lo atribuyes tú? Porque, claro, ahí Daniel hace algunas menciones a lo que representa José Antonio Kast, pero pareciera que el hecho de que él tenga, y a diferencia de otras candidaturas, bueno, Jara y también Matei, posiciones muy nítidas y que no han cambiado. Si uno ve, hay una cierta consistencia respecto de sus ideas y también ha planteado temas que van en la línea de las principales preocupaciones, no solamente seguridad. Yo sé que en los debates él tiende a ser también un poco monotemático, pero si uno va a las propuestas que él hace semanalmente, son bien amplias, tienen que ver con género, con salud, en fin. ¿A qué atribuyes tú esta alza de José Antonio Kast? Y que no tiene que ver necesariamente con personas que son de derecha, ¿no? Evidentemente él abarca más que eso. ¿A qué lo atribuyes? Y a la baja también de Matei, porque una cosa va de la mano de la otra. Aunque subió la última, que son fotografías, como tú bien lo dijiste. A ver, yo creo que principalmente el elemento y uno lo ve en los atributos que se miden en algunas encuestas, es la consistencia, lo que tú decías. O sea, la capacidad de mantener una posición, que creo que también fue un poquitito lo que apoyó en su momento al Partido Republicano, ¿cierto?, en el segundo proceso constituyente de la elección, una idea un poquitito de orden. Yo creo que Chile, más allá, la ciudadanía está buscando esta idea de un mayor ordenamiento, diría yo, sin ser en esto, pero de tener más certidumbres. Yo creo que ahí hay una variable que ha ayudado, pero obviamente queda mucha campaña, y yo venía mirando la encuesta CADEM, los aflojes, los rebotes, las bajadas, yo creo que han sido muy rápidas en el último tiempo, y como se van dando, o sea, por ejemplo, una Janet Jara, lo que hablábamos en la primera parte, que iba subiendo, no fuerte, pero iba subiendo, tiene una bajadora. Yo creo que los errores no forzados o los errores forzados, o lo que va a ir cambiando mucho los escenarios en la política y respecto a los apoyos a los candidatos. Y creo que además hay un efecto que todavía no está medible. El otro día lo conversábamos. Yo creo que las encuestas no necesariamente están reflejando concretamente lo que ocurre en definitiva, cómo va a votar la gente, en definitiva, el día de la elección, el 16 de noviembre. Las encuestas no están abarcando un gran número de personas, un gran número de casos. Quizás la encuesta CEP, cuando tengamos la encuesta CEP, ¿cierto?, vamos a tener en octubre, me parece que deberían estar sacando una. Vamos a tener a lo mejor una mayor señal, que es una encuesta en terreno con un número importante de personas, y yo creo que lo que muestra uno, que ha ido creciendo, eso muchas veces lleva una olita que la gente empieza como, no, va a hacer caso, y yo creo que la consistencia, yo creo que en eso ha tenido un discurso, pero también ahora, yo leía la tercera el fin de semana, y va a tener que rearmar su comando. O sea, muchas de las personas que hoy día lo están acompañando, ¿cierto?, que han sido de alguna manera los voceros de José Antonio Kast, van a irse a candidaturas al Congreso, ¿cierto?, y eso le va a desarmar un poquitito toda su estrategia de campaña. Entonces hay que ver, yo creo que queda todavía mucha agua que correr por este río, cómo va a cambiar la temática. Respecto a Janet Jara, diputado Melo, ¿consideras que hay que hacer cambios en su equipo? Falta que se anuncie la incorporación de alguna figura, me imagino de la democracia cristiana. Se entregaron algunas propuestas de personas además muy de bajo perfil público, por lo menos. Hace falta quizá un generalísimo, un vocero, vocera. ¿Cómo se ve eso? Por lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esto de tener varias versiones respecto de lo que piensa la candidata, sin tener también una claridad respecto de eso. ¿Qué se debiera hacer en los próximos días, ya probablemente la próxima semana, cuando esté zanjado el tema parlamentario? A ver, el equipo de campaña está en construcción, se ha ido incorporando gente, entonces, más que sacar personalidades,
yo espero que se vaya complementando en estas semanas que quedan para dar inicio a la campaña. Creo que esa es la principal tarea, ¿ya? Pero cómo no confiar, por ejemplo, en Jorge Millaquén, que es su jefe de gabinete, que trabajó con ella todos estos años en el Ministerio del Trabajo, ¿ya? O Nicky Cardoso, estoy hablando de los socialistas, ¿ya? Que tiene experiencia, que está a cargo del tema territorial, y también de todas las otras incorporaciones que se han venido haciendo, ya con economistas destacados, y todos los partidos tienen que contribuir a este propósito. Entonces, yo creo que acá lo importante es que se zanje, ¿ya? Ojalá pronto el tema del programa y cuáles son las 3 ideas, fuerzas que vamos a poner, ¿no es cierto?, de relieve, con mucho énfasis, y que yo espero que sean los temas de seguridad, salud y temas de desarrollo económico, generación de empleo, para poder enfrentar lo que viene de aquí en adelante, ¿ya? Pero más allá de la conformación de los equipos. Esta es una etapa que todos los candidatos la viven, ¿ya? Con mayor o menor tensión. Lo está viviendo Belín Matei, de alguna forma también Yanay Jara, pero no en una crisis, pues, ¿ya? No en una crisis. O sea, digamos las cosas como son. Hay un proceso de instalación, se incorporó recién la democracia cristiana. Una vez que se zanje la lista parlamentaria, de aquí a una semana más, vamos a tener otro escenario, y porque además va a partir formalmente la campaña. Entonces, en esa inscripción, con las propuestas, eso debiera permitirnos a todos aquellos que vamos a ser candidatos al Parlamento, decir, mire, estas son las 3 ideas fuerzas de nuestra candidatura, para hacernos cargo de los dolores, de los anhelos que tienen los chilenos para el futuro, entendiendo en el estado que está el país. A esto nos vamos a enfrentar, porque yo tengo la impresión de que al frente la derecha también va a tener sus propias disputas. No olvidemos la tensión que existe a propósito de lo que planteaba la propia Belín Matei, de la campaña sucia de desinformación de parte de la candidatura de José Antonio Kast. El propio Kast también te va a tener que hacerse cargo de qué Kast estamos hablando, ¿ya? Aquel que se queda callado, inmóvil, o el Kast que efectivamente tiene una posición misógina respecto al tema de las mujeres, ¿ya? Sus posiciones también en contra de los derechos humanos, de negar el cambio climático, porque estamos hablando de ese tipo de cosas, de ese tipo de consideraciones. Entonces, la pregunta es, ¿con qué candidatos de derecha vamos a enfrentarnos? ¿Cuáles son sus programas de gobierno también? ¿Ya? Y yo creo que hay un peligro, no me cabe la menor duda, hay un peligro para la democracia, para sus instituciones, cuando estas ideas se van haciendo hegemónicas desde el punto de vista cultural en el país, y creo que nosotros tenemos que salir a enfrentarlas como corresponde, por el bien de la democracia, por sus instituciones, pero también para garantizar a los chilenos que aquellas cosas que hemos ido conquistando en el tiempo, como son los derechos de las mujeres, el aborto en 3 causales, por ejemplo, la profundización en materia de garantías en materia de educación, la gratuidad, por ejemplo, y las institucionalidades que se han ido creando, tengan la posibilidad de poder proyectarse en el tiempo, ¿ya? Porque la agenda es clara, la agenda de la extrema derecha en Chile es reducir el Estado, avanzar en una agenda negacionista en materia de derechos humanos, la negación del cambio climático y otras tareas que yo creo que son peligrosas y que yo entiendo que hay un sector también de la derecha más liberal que no las comparte. Entonces la pregunta es, si pasa José Antonio Kast, ¿van a sumarse con toda esa candidatura o va a haber una visión distinta? Tienen hartos meses para pensarlo Yo todavía. creo que eso es lo que ocurre hoy día. Sí. Y en 2 candidaturas que pueden ser extremas, ese es el gran problema. Pero mira, sorry, yo creo que... Pero es casi un riesgo para la democracia, como lo dice el diputado Melo. Mira, yo voy a ser súper sincero. Hoy día hablar de riesgos para la democracia de personas que están participando en el sistema democrático y se tienen que acoger en un sistema más allá del hiperpresidencialismo, tienen que respetar un Congreso y la representación y la votación, yo creo, es como que yo dijera que es un problema de la democracia que un comunista pueda salir electo. Creo que son... caricaturas. Sí. Creo que hay que ver... Solo te recuerdo, Cristian, que Hitler... En la Alemania, yo lo tengo súper claro. Llegó vía democrática. Y lo mismo pasó con Maduro, lo mismo pasó con Chávez. Sí, a ver, yo creo... Nosotros estamos muy lejos de Maduro y de Chávez, la verdad. No. Si lo que estoy diciendo en términos generales,
que yo creo que no hay que hacer caricaturas, porque inclusive, y lo decían, las personas tienen inclusive la capacidad de comprender y cambiar sus mismas posiciones. Entonces hoy día, una persona que ha respetado, ¿ya? Y yo no tengo ningún favoritismo por Kast ni nada por el estilo, pero que ha respetado los procesos democráticos, que ha respetado las instituciones. Al igual que el Partido Comunista. Por eso mismo, lo estoy diciendo, yo creo que son caricaturas, o no lo pongamos como caricatura, pero estamos extremando los discursos, ¿cierto? Y creo que hay que ir viendo cómo van evolucionando y cuáles son las posturas que van teniendo. Yo hoy día, y hay otras personas que han llegado a vías democráticas, dimos varios ejemplos, pero hoy día tenemos que ir viendo, y ojalá, yo lo que sí pienso, ojalá los electores piensen muy bien cómo están votando respecto de quién están votando y qué proyectos pueden haber, ¿cierto?, en términos de garantizar un mayor bienestar para esas mismas personas, que no se vayan por los eslóganes o la emoción o por los candidatos ganadores. O sea, yo creo que el voto, y yo confío por lo menos en la ciudadanía en Chile, en los ciudadanos, en Chile y en el extranjero, los que votan en el extranjero, que voten racionalmente. O sea, el voto debe ser un ejercicio racional de pensar qué Chile efectivamente queremos. Creo que el solo hecho de la apología a los crímenes de lesa humanidad, a la violación sistemática de los derechos humanos, a poner en cuestión los mínimos civilizatorios, como es el caso del avance de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de las políticas antidiscriminación, por solo nombrar algunas, creo que todo eso atenta, sin duda, a la democracia y a sus instituciones. Y eso representa Kast y representa a Johannes Kaiser con mucha fuerza y claridad. Entonces, yo no quiero extremar nada, si solo basta prender el televisor o internet, escucharlos en el día a día, aquellos que representan esas posturas en el Congreso Nacional. O también así como votan, o mirar los programas de gobierno o sus entrevistas en distintos medios de comunicación. Creo que eso, sin duda, es un peligro para la democracia, es un peligro para las instituciones, porque portan el germen, lamentablemente, a 50 años de todo lo que hemos vivido, inclusive con 30 años de democracia y con todo lo que implica avances sociales, un peligro para nuestra democracia. Y lamentablemente, la centro-derecha se ha dejado llevar, en algunos casos, por ese vaivén de extremar posiciones. Y creo que eso le hace... Y no se ha llevado la centro-izquierda, no se ha llevado por el vaivén del extremo. O sea, cuando solo te recuerdo la posición que tiene el presidente Boric, por ejemplo, en el caso de lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, que nosotros estamos de acuerdo. Yo estoy súper de acuerdo, pero entonces, por ejemplo, el Partido Comunista no reconoce que en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba hay dictadura, ¿cierto?, y hay gobierno autocrático, y no lo reconoce, y hasta el día de hoy ellos defienden y han hablado de otras democracias. El partido, sí, no, si no estoy hablando de las posturas. Ni siquiera todo el Partido Comunista, porque cuando tú conversas con pero institucionalmente con los parlamentarios y han reivindicado el marxismo-leninismo, ¿cierto?, donde el leninismo fue el que provocó violaciones sistemáticas y horrorosas a los derechos humanos en Rusia, en la Unión Soviética en ese entonces. Entonces, lo que yo quiero, a ver, siguiendo en una discusión desgraciadamente tenemos polos, y yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero por ambos lados. Y desgraciadamente el centro se ha ido vaciando. ¿Ya? Las posturas de centro se han ido vaciando. Así es. Uno puede ser de izquierda y defender la democracia sin ningún problema, como lo hemos visto nosotros, al menos lo hemos visto en este gobierno. Y bueno, tenemos que cerrar rápidamente, estamos pasaditos en la hora. Muy interesante la conversación, la vamos a dejar para una próxima ocasión. Diputado Daniel Melo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Monserrat. Y Cristian Pertucé. Muy amable. Siempre. Gracias, Daniel, también, por hacer estar. Sí. Bueno, nos vamos rápidamente, son las 9:34, a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mupuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Los